el gobierno de los Estados Unidos corre el riesgo de quedarse sin fondos el 1 de junio, lo cual resultaría en la pérdida de empleo para millones de personas y sumiría a la economía mundial en una profunda crisis, considerada la peor en los últimos 100 años. Esta situación se atribuye a los políticos, quienes no logran llegar a un acuerdo para rescatar al país de esta crisis inminente. Mientras tanto, personas adineradas como Warren Buffett están vendiendo sus acciones y nos advierten sobre la casi certeza de una crisis económica. A su vez, la inflación está provocando que nuestros ingresos sean cada vez más limitados, obligándonos a recortar gastos en nuestros hogares para poder sobrevivir. En el presente video, discutiremos las razones por las cuales, a pesar de las afirmaciones del gobierno de que la inflación está disminuyendo, nosotros percibimos que los productos son cada vez más costosos. Además, te informaremos sobre la inminente escasez de fondos en Estados Unidos y las consecuencias que esto acarrearía. También compartiremos algunos valiosos consejos para sobrevivir en esta economía al borde del colapso absoluto. Si consultas los medios de comunicación, seguramente encontrarás numerosas noticias negativas sobre la economía estadounidense. Un ejemplo de ello es el informe de CNBC que señala una caída del 1% en las ventas minoristas en Estados Unidos, en medio de una inflación significativa. La situación actual de Estados Unidos plantea serias amenazas para su estabilidad económica, lo que ha generado gran preocupación en el gobierno. Dos factores en particular podrían convertir esta crisis en la más grave de la historia: la inflación y la deuda masiva con los inversores. Comencemos analizando la inflación, que ha sido el problema más apremiante en los últimos 18 meses, ya que provoca un aumento constante en los precios y reduce nuestro poder adquisitivo. Aunque muchos expertos afirman que la inflación está disminuyendo, es importante examinar los datos detalladamente. Según el gráfico, luego de alcanzar un pico del 9,1% a mediados del año pasado, la inflación anual se ha reducido al 4,9% en abril de 2023. Es crucial entender que esta reducción no significa que los precios dejen de aumentar, sino que lo hacen a un ritmo más lento. Por ejemplo, en junio del año pasado, la inflación anual fue del 9,1%, lo que implica que los precios aumentaron en ese porcentaje entre junio de 2021 y junio de 2022. Por otro lado, en abril de 2023, la inflación registró un 4,9%, lo que indica que los precios aumentaron un 4,9% entre abril de 2022 y abril de 2023. Sin embargo, medir la inflación no es tan sencillo como observar si la línea del gráfico sube o baja. Por lo tanto, es necesario profundizar en los detalles y evaluar si realmente estamos en un periodo de disminución o si existe la posibilidad de que vuelva a aumentar. Una manera efectiva de evaluar cómo te afecta personalmente la inflación es a través del índice de precios al consumidor, IPC. Este índice, publicado regularmente por los medios de comunicación, registró una inflación del 4,9% en abril de 2023. El IPC se calcula tomando un promedio de los precios de los productos que adquirimos con mayor frecuencia, como alimentos y ropa, y se mide el incremento de estos precios año tras año. Por ejemplo, uno de los productos que se incluye en el IPC es el arroz. Si deseas conocer el aumento en el precio durante mayo de 2023, se compara su precio en ese mes con el mismo mes del año 2022. Para los consumidores, esta es una excelente manera de comprender el aumento en sus gastos mensuales. No obstante, el IPC presenta una limitación, ya que puede no ser completamente preciso para que el gobierno determine si la inflación está disminuyendo o no. Esto se debe a que los precios de algunos productos considerados en el cálculo del IPC pueden variar significativamente debido a razones ajenas a la inflación de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022, el precio del trigo se disparó. Dado que ambos países eran grandes productores de trigo a nivel mundial, la guerra resultó en una disminución de la producción y escasez de trigo en todo el mundo. Si los precios aumentan considerablemente y el gobierno utiliza esos valores para medir la inflación, podría llegar a la conclusión errónea de que la inflación está en aumento en Estados Unidos, cuando en realidad es consecuencia de un acontecimiento externo. Debido a esta situación, el gobierno ha propuesto otra forma de medir la inflación, conocida como inflación núcleo. Este enfoque es similar al IPC, pero excluye los alimentos y la energía del cálculo, ya que los precios de estos productos pueden fluctuar por causas ajenas a la inflación en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a la inflación núcleo, podemos observar que ha experimentado una disminución, aunque no tan pronunciada como la inflación medida por el IPC. En lugar de caer del 9% al 4,9%, la inflación núcleo pasó del 6% en septiembre de 2022 al 5% en abril de 2023.
Sin embargo, si analizamos los últimos meses, notaremos que se mantiene prácticamente estancada entre el 5% y el 6%. En realidad, no está disminuyendo tanto como el IPC. Entonces, ¿por qué existe esta diferencia? La discrepancia radica en la ponderación de los productos en el cálculo del IPC. Los alimentos y las bebidas representan el 14% del promedio de los precios. Los costos relacionados con la vivienda, que incluyen alquileres, cuotas de préstamos para la adquisición de viviendas y servicios como el gas o la electricidad, constituyen el 42%, y el transporte abarca el 15%. Desde abril de 2022, el costo del combustible ha disminuido de $1,08 por litro a $0,95 por litro, lo cual ha llevado a una reducción en los gastos de transporte, ya que las empresas de transporte utilizan combustible para sus vehículos. Además, el costo de la energía ha experimentado una disminución del 5,1% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que ha contribuido a la disminución de los costos relacionados con la vivienda. Sin embargo, esta reducción en los costos del combustible y la energía no está relacionada con la inflación en Estados Unidos, sino que se debe a la caída en el precio del petróleo, que se utiliza en la producción de estos productos. Por lo tanto, aunque algunos productos como los alimentos continúen aumentando considerablemente en precio, la inflación no se incrementa tanto debido a que, al mismo tiempo, los precios de otros productos como la energía y el combustible están disminuyendo, lo cual se contrarresta al calcular la inflación. De hecho, los costos de los alimentos y las bebidas aumentaron un 7,1% en abril en comparación con el año pasado, lo cual está muy por encima de la inflación que fue del 4,9%. En resumen, el análisis de la inflación hasta ahora revela algunas noticias positivas relacionadas con la disminución de precios como el combustible y la energía, pero también hay noticias negativas, como el hecho de que los alimentos han experimentado aumentos significativos por encima de la inflación promedio. Además, la medición de la inflación que excluye los precios de los alimentos y la energía se ha mantenido casi constante desde el comienzo del año, en valores cercanos al 5,5% y 5,6%. El problema con este último dato es que es el que más atención reciben los economistas de la Reserva Federal, por lo que si no disminuye pronto, deberán tomar medidas para abordar la inflación, lo que podría conducir a despidos en las empresas y aumentar el desempleo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede reducir la inflación y por qué esas medidas podrían tener un impacto negativo en la economía? La inflación se genera cuando el gobierno imprime una gran cantidad de dinero, por lo que la solución para reducirla es retirar ese dinero adicional de la economía. Para lograrlo, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que es el instrumento utilizado por el gobierno para pedir dinero prestado a los inversores en el mercado de valores. Al aumentar la tasa de interés, que es el dinero adicional que Estados Unidos paga a los inversores por prestarle dinero, estos deciden entregar su dinero al gobierno en lugar de invertirlo en las empresas, lo que conduce a una reducción del dinero circulante en la economía. Actualmente, la tasa de interés de los bonos del Tesoro es del 5,25%. Si la inflación medida sin tener en cuenta los alimentos y la energía no comienza a disminuir, la Reserva Federal se verá obligada a aumentar aún más esta tasa. Sin embargo, al hacerlo, las empresas reciben menos financiamiento de los inversores y se ven obligadas a reducir costos, lo que puede resultar en despidos de trabajadores, generando desempleo. A su vez, esto provoca una disminución en las ventas, ya que aquellos que se quedan sin empleo tienen menos capacidad de compra. No obstante, existe una esperanza de que la inflación que monitorea la Reserva Federal disminuya en los próximos meses, y esto está relacionado con el precio de los alquileres. Como mencionamos anteriormente, el costo de la vivienda, que incluye el precio del alquiler, es una parte crucial de la inflación. En abril, el precio de la vivienda experimentó un incremento del 8,1%, cifra ligeramente inferior al aumento del 8,2% registrado en marzo. Esta tendencia indica que los incrementos en los costos de alquiler están comenzando a disminuir gradualmente, lo cual podría contribuir a reducir la inflación. La Reserva Federal considera estos datos al momento de decidir si es necesario aumentar las tasas de interés. Hasta ahora hemos abordado el tema de la inflación, que es el primer problema clave que enfrenta Estados Unidos. Ahora, centrémonos en el segundo problema, que se relaciona con la deuda del país con los inversionistas.
El gobierno estadounidense suele solicitar préstamos a los inversionistas en el mercado bursátil con tres propósitos fundamentales. En primer lugar, busca reducir la inflación al retirar dinero de la economía mediante bonos del tesoro, tal como hemos mencionado anteriormente. En segundo lugar, necesita financiar los gastos gubernamentales, como los salarios, cuando los ingresos fiscales resultan insuficientes. Y en tercer lugar, debe pagar los préstamos adquiridos previamente cuando carece de suficiente dinero para hacerlo. Sin embargo, el gobierno no puede endeudarse de manera continua, ya que existe un límite en la cantidad de dinero que puede pedir prestado. Si desea superar ese límite, debe obtener autorización del Congreso. Pero, ¿qué sucede si Estados Unidos necesita dinero, ha alcanzado el límite de préstamos y el Congreso no aprueba un aumento en dicho límite? Básicamente, esto implicaría que el gobierno se quedaría sin fondos. En tal caso, se vería obligado a reducir gastos, lo que podría implicar despidos de empleados, suspensión de proyectos de construcción de autopistas y atrasos en el pago de jubilaciones y pensiones a empleados gubernamentales retirados. Además, el país no tendría los recursos necesarios para devolver los préstamos adquiridos, como los bonos del tesoro utilizados para obtener financiamiento de los inversionistas en el mercado bursátil. Sería la primera vez en la historia que Estados Unidos no cumple con sus compromisos de pago. Una posible solución sería que el gobierno imprimiera dinero para pagar sus préstamos y cubrir sus gastos. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, esta medida generaría mayor inflación, por lo que no es una opción viable. Y ese es precisamente el desafío que enfrenta Estados Unidos en la actualidad. Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, existe la posibilidad de que el país se quede sin fondos a partir del 1 de junio, si el Congreso no aprueba una ampliación en el límite de préstamos del gobierno. Por lo general, el aumento de dicho límite es una medida recurrente en Estados Unidos. De hecho, desde 1960, el Congreso ha aprobado 78 veces aumentos en el límite de préstamos. Durante la presidencia de Bush, entre 2001 y 2008, se llevaron a cabo 7 aumentos en el límite. No obstante, en esta ocasión la situación parece ser diferente, ya que republicanos y demócratas no logran llegar a un acuerdo, y el plazo se acerca rápidamente al 1 de junio. Hasta 1917, el Congreso tenía la responsabilidad de autorizar todos los gastos del gobierno. Por ejemplo, si el gobierno quería construir una autopista, debía someterlo a votación en el Congreso para determinar si el gasto valía la pena o no. Sin embargo, esto ralentizaba considerablemente las decisiones gubernamentales, ya que se requería la aprobación del Congreso para cualquier asunto. Fue en 1917 cuando se estableció la ley Liberty Bond, que estableció un límite determinado por el Congreso. Este límite es precisamente el que se está debatiendo en la actualidad. Según esta ley, el gobierno podía tomar prestado y gastar dinero dentro de ese límite, pero si deseaba solicitar más, debía pedir al Congreso que lo aumentara. Gracias a que hasta ahora el Congreso siempre ha aprobado los aumentos en el límite de préstamos, los inversionistas han prestado dinero a Estados Unidos con confianza, sabiendo que se les devolverá, ya que confían en que, si el Congreso lo aprueba, el gobierno será capaz de cumplir con sus compromisos y utilizará el dinero de manera adecuada. De hecho, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran la inversión más segura del mundo, precisamente porque la probabilidad de que el país no cumpla con sus pagos es prácticamente nula. Por lo tanto, si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, los inversionistas perderían la confianza en el país y sería difícil lograr que vuelvan a prestarle dinero en el futuro. Por lo tanto, es crucial que el Congreso logre un acuerdo para aprobar el aumento a tiempo, ya que de lo contrario, el gobierno se quedaría sin posibilidad de solicitar más préstamos y enfrentaría una falta de fondos. Ahora bien, ¿cuán probable es que no lleguen a un acuerdo? A pesar de las disputas y diferencias entre republicanos y demócratas, a lo largo de la historia siempre han logrado encontrar un consenso, lo que ha permitido que Estados Unidos nunca deje de pagar sus préstamos. Una de las pocas veces en que estuvieron cerca de quedarse sin fondos fue en 2011, cuando el debate en el Congreso se prolongó tanto que los inversionistas comenzaron a dudar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. El temor generado provocó una masiva venta de acciones, lo que llevó a una caída del casi 20% en el mercado de valores de Wall Street en cuestión de días. Teniendo en cuenta estas consecuencias, ¿por qué no logran llegar a un acuerdo? El principal problema radica en que los demócratas, que actualmente están en el gobierno, desean continuar gastando dinero, mientras que los republicanos exigen recortes en el gasto como condición para aprobar el aumento del límite. Este debate es común, ya que cuando un partido está en el poder, busca gastar dinero para mejorar la economía, como la construcción de autopistas, lo que genera empleo para miles de trabajadores. Por otro lado, el otro partido busca que se reduzcan los gastos para empeorar la economía y obtener ventaja en las próximas elecciones. Sin embargo, más allá de la normalidad de este debate, en esta ocasión se ha prolongado demasiado y parece que están lejos de llegar a un acuerdo.
Por ejemplo, Kevin McCarthy, uno de los políticos republicanos más influyentes, afirmó que no hay progreso en las negociaciones con los demócratas. La realidad es que el límite de préstamos es la herramienta principal que tienen los republicanos para presionar a los demócratas y conseguir que se hagan las cosas a su manera, y por eso están adoptando una postura firme en las negociaciones. A medida que se acerca la fecha límite, varios expertos ya están advirtiendo sobre las posibles consecuencias de que Estados Unidos se quede sin fondos. Moody's Analytics, una empresa especializada en el análisis económico y bursátil, ha señalado que si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, se desencadenaría una crisis que podría resultar en la pérdida de hasta 7,8 millones de empleos y una caída del 20% en el valor de las acciones. Y es muy probable que republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo para aumentar el límite antes de que sea demasiado tarde, ya que de lo contrario, se desencadenaría una crisis mundial aún peor que la ocurrida en 2008. En este escenario, ¿qué están haciendo los principales inversionistas con su capital? Berkshire Hathaway, una de las mayores empresas de inversión del mundo, propiedad del magnate Warren Buffett, ha vendido acciones por valor de $13,000 millones en el primer trimestre y ha adquirido menos de $3,000 millones en acciones. Esto indica que están deshaciéndose de sus inversiones, posiblemente porque anticipan un deterioro económico y una caída continuada en los precios de las acciones. De hecho, Warren Buffett ha expresado que ha sido un periodo excepcional para la economía de Estados Unidos, pero que está llegando a su fin. Por lo tanto, si tienes acciones u otras inversiones, podría ser un buen momento para vender y conservar tu dinero, con la posibilidad de volver a comprar en unos meses cuando los precios sean más bajos. Además, si la inflación no disminuye rápidamente, es probable que la Reserva Federal se vea obligada a aumentar aún más las tasas de interés. Esto resultaría en que más inversores prefieran destinar su dinero al gobierno en lugar de las empresas, lo que aumentaría los despidos y reduciría nuestro poder adquisitivo. Una encuesta realizada entre economistas indica que hay casi un 80% de probabilidad de que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés en el actual 5,25%, en comparación con un 20% de probabilidad de que aumente al 5,5%, siempre y cuando la inflación siga disminuyendo. Sin embargo, como la inflación medida por la Reserva Federal, que excluye los alimentos y la energía, no está disminuyendo tan rápidamente, es posible que a medida que pasen los días, aumente la probabilidad de que la tasa se eleve al 5,5%. Por tanto, hoy es más importante que nunca asegurarte de invertir tu dinero en lugares donde sea menos probable que lo pierdas. Una opción podría ser adquirir bonos del Tesoro de Estados Unidos, que actualmente ofrecen una tasa de interés del 5,25%, superior a la inflación que se sitúa en un 4,9%. Además, estos bonos son bastante seguros, ya que existe una alta probabilidad de que el Congreso apruebe el aumento del límite de préstamos. Asimismo, es fundamental hacer todo lo posible para mantener tu empleo, ya que se espera un aumento en los despidos y puede resultar difícil encontrar un nuevo trabajo. Por último, recuerda mantener una reserva de efectivo sin invertir como fondo de emergencia en caso de quedarte sin trabajo y necesitar vivir de tus ahorros hasta encontrar otro empleo. Probablemente estas opciones puedan parecer aburridas, especialmente si deseas cambiar de trabajo o invertir en acciones para obtener mayores ganancias. Sin embargo, las probabilidades de una crisis económica son mucho más altas en este momento, y embarcarte en esas actividades podría implicar grandes pérdidas, especialmente si republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo en aumentar el límite de endeudamiento que Estados Unidos necesita.